A ver, vamos a hacer un pequeño repaso de este tema que, bueno, es importante en el marco de que cuando resolvemos problemas no tomamos en cuenta algunas situaciones que deberíamos de tener muy en cuenta y por las cuales a veces tenemos algunas dificultades, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, fíjense, aquí dice método para resolver problemas planteados, ¿no? Los problemas planteados son los problemas que nos dan, digamos, en cualquier área, en cualquier contexto, desde frente, digamos, a formas literales, no necesariamente simbólicas, pero de las cuales tenemos que tener algún cuidado. En este caso es el método de Polya. Bueno, este Polya es obviamente un autor que ha estudiado esta parte. Entonces, dice, según Polya, dice, para resolver un problema se necesita. Fíjense, aquí lo ha mencionado por paso, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, paso 1, entender el problema, ¿no? Entonces, en esta situación es importante, es muy importante tomar en cuenta lo que aquí a continuación dice, fíjense. Cuando haces, bueno, en esta parte no está específicamente diciendo, pero posiblemente, bueno, yo he leído algún otro método, pero para complementar este método, lo que en principio hay que hacer, bueno, adicional a este le podemos colocar, específicamente en el problema, ¿no? En forma clara, precisa, ¿ya? Nosotros tenemos que, cuando vamos a hacer un problema, tenemos que leer muy bien el problema, con puntos, con comas, con puntos y comas, e identificar las oraciones con precisión, ¿ya? O sea, nuestra lectura, en principio. Esto como una recomendación general, ¿ya? No solamente verle al problema como si fuera, digamos, algo muy vago, es decir, muy simple. Porque cuando le damos una lectura al problema de manera muy ligera, entonces no vamos a tener problemas de hecho. Entonces, lo importante aquí es que primero hay que saber leer, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tenemos que darle una buena lectura al problema, ¿ya? Entonces, como inicio, digamos, sería dar una buena lectura, si ponemos, ¿no? Ahora, cuando digo buena lectura, lo estoy diciendo, pues que hay que leer las oraciones, hay que leer las comas, los puntos y comas, no hay que leer como sea, y hay que leerlo con toda calidad. Ahora, eso no estoy diciendo que yo soy un perito en este asunto y que uno es bueno. Tenemos errores, obviamente, pero en lo posible esta es una, no reflexión, sino es un consejo para poder resolver un buen problema. ¿Ya? Primer punto, dar una buena lectura. Bueno, aquí dice paso 1, entender el problema, ¿no? Ya, se observa todavía lo que estoy subrayando, ¿no? Dar una buena lectura. A ver, aquí, paso 1. Entonces, fíjense que en esta parte dice, ¿cuál es la incógnita para entender el problema? Hay que subrayar las incógnitas. ¿Qué datos nos han dado en el problema? Hay que ver si hay condicionamientos en el problema. ¿Ya? Ahora, posiblemente estas condiciones hay que ver si son suficientes específicamente en el problema. O tal vez un problema está planteado un dato, pero que tiene que concretarse de manera consecuente, digamos, de frente a un resultado muy conocido. ¿Ya? Entonces, incluso dentro de nuestro análisis, puede ser que algunos problemas no estén bien planteados. Pueden ser, como aquí dice, redundantes o pueden ser contradictorios. Pero obviamente nosotros no estamos para determinar si un problema está bien planteado o no, ¿no? Tenemos que entender el problema, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora tenemos aquí un paso 2. Una vez que hemos hecho la buena lectura, hemos identificado las incógnitas, los datos, ahora vemos también si es suficiente, digamos, lo que nos han dado, entonces tenemos que hay una buena lectura del problema. Entonces, dice, paso 2, primero al leer, uno no es que sea la primera pregunta, tendría que preguntarse si uno ya ha resuelto un
un problema parecido, digamos, al que estamos queriendo resolver, un problema semejante, ¿no? Tenemos que ver si hemos resuelto. Si es así, podemos adoptar la misma metodología con la que hemos resuelto, ¿no? O tal vez hemos tenido dificultades con esto. Dice, y posiblemente, digamos, tratas de comparar, ¿no? Si hay un relacionamiento con este problema. Ahora, aquí hay que preguntarse mejor, ¿conoces algún teorema, dice, que te pueda ser útil para resolver el problema? O sea, resultados que te puedan llevar a resolver problemas. Entonces, hay que fijarse de manera muy particular para este problema la incógnita a resolver, ¿no? Y como aquí dice, ¿no? Y tratar de recordar que el problema sea familiar. Bueno, esto más o menos es un lineamiento, ¿no? Una dirección para que nos podamos. Entonces, si ya tenías un problema resuelto parecido, relacionado con esto, ¿no? Entonces, obviamente que puedes, deberías de utilizarlo, ¿no? Aquí dice como interrogante, ¿no? Puedes utilizarlo, ¿no? Obviamente con datos diferentes, pero lo asemejas, ¿no? Y bueno, aquí está exagerando ya con el resultado, pero eso es generales, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Ahora, tal vez el problema que uno está tratando lo podemos cambiar, no de texto, pero de forma, ¿no? Podemos enunciar el problema de otra manera, de otra forma, ¿no? Pues por ahí el problema, el escrito que está en ese problema planteado, no siempre sea el adecuado, sino que nosotros desde nuestra perspectiva podríamos cambiar de una manera más simple, ¿no? Entonces dice, se lo puede plantear de una nueva forma, ¿no? Entonces, obviamente, sin cambiar, digamos, el fondo del problema, se lo puede hacer, ¿no es cierto? Eso es, digamos, en el plan 2, ¿no? Configurar el problema. Ya, entonces, tenemos bueno, aquí podemos leer algo más. Si no puedes resolver el problema propuesto, dice, no puedes resolverlo. Lo que habría que hacer dos cosas, ¿no? Primero es resolver algún problema similar, retroceder atrás, digamos, ¿no? Si digamos se ha resuelto más antes un problema parecido, pues hay que volverlo a resolver, ¿no? Ese problema. Y entonces, en base a eso, atacar al problema que se está planteando. Ahora, otra forma también es que el problema se puede manejar por trozos, ¿no? Es decir, por pedazos. Entonces, los pedazos muchas veces suelen ser más sencillos, ¿no? Y en ese marco, digamos, todos los trozos que uno haga del problema, al final lo puede unir y después ya conformar la solución que uno quiere, ¿no? Entonces, como aquí, ¿no? Puedes imaginar un problema más accesible. Si quieres resolver el problema, pues puedes resolver un problema más accesible, puedes resolver un problema más general, puedes resolver un problema particular, puedes resolver un problema análogo que es similar, ¿no? Puedes resolver, digamos, como lo que les decía, no parte del problema, es decir, un trozo del problema, ¿no? Ahora, posiblemente dentro del problema haya un condicionamiento. Puede decir, si esto ocurre, entonces esta cosa, ¿no? Entonces, esos de los condicionamientos son importantes también. Puedes pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la incógnita. Es decir, un tanto cambiar, digamos, nuestra forma de pensar de la incógnita. No necesariamente, digamos, pensar en la incógnita, ¿no? Porque normalmente cuando queremos hallar una incógnita, no necesariamente se puede visualizar de manera inmediata, sino estas incógnitas pueden venir aparte de algunos resultados que nos permiten relacionar estos y encontrar esa incógnita, ¿no? Estamos en configuración del plan, ¿no? Y luego, fíjense, tenemos un paso 3. En este paso 3 dice, una vez que ya te has planteado todo lo que te has planteado, el paso 3 dice ejecutar el plan, ¿no? Obviamente, ejecutar el plan quiere decir que tenemos que resolver el problema, ¿no? Al ejecutar el plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos. O sea, no hagas, al ejecutar el plan, no lo hagas de manera ligera, sino dice, comprueba cada uno de los pasos. Tienes que hacerlo de manera correcta. Puedes ver claramente que el paso es correcto. O sea, hay que ver que el paso que estamos dando sea el correcto, ¿no? No puedes dar pasos incorrectos. O sea, tienes que apoyarte siempre en todo lo que los resultados, las incógnitas, las fórmulas que uno está utilizando, ¿no? Y aquí, bueno, en este caso puedes demostrarlo, no necesariamente en nuestro caso, ¿no? Porque necesariamente tenemos que apoyarnos en todos
los datos y todo lo relevante que se ha avanzado en la materia para poder dar el paso correcto, ¿no? Entonces, dentro de ese marco ahí, ¿no? Finalmente, dice un paso 4, porque siempre se hacía, ¿no? En matemáticas particularmente, una vez que hemos hallado la solución, nos quedamos con la solución así nomás. No, ¿eh? Tenemos que tratar de verificar que esta solución sea, en efecto, la que nos ha pedido el problema. Porque sucede que si encontramos un problema, un resultado por ahí y lo dejamos, entonces puede ser que nuestro plan y la ejecución del plan esté mal hecho, entonces la solución sea la incorrecta, ¿no? Entonces, fíjense, dice, ¿puedes verificar el resultado? ¿Cómo? Primero, tendríamos que hacer a través de los resultados que la teoría nos dice, ¿no? Y otro sería simplemente con una cuestión solo de inspección, ¿no? En ese momento nos imaginamos, reemplazamos el resultado si fuera sencillo y determinamos si ese razonamiento ha sido válido, si ha sido el correcto, ¿no? Bueno, dice aquí, puedes obtener el resultado de forma diferente, dice, está diciendo que si de otra manera lo puedes hallar, ¿no? Tal vez simplemente por un hecho, un bosquejo, digamos, te puedes dar cuenta que en efecto ese es el resultado, ¿no? Bueno, aquí dice, puedes verlo de golpe, ¿no? Con un bosquejo especialmente. Ahora, si digamos los reemplazas, entonces tendría que darte una verdad, ¿no? Ya, problema planteado. Pues, ¿cómo atacar a este problema? Entonces, uno, dar una buena lectura correcta, ¿no? Dar una buena lectura. Dos, entender el problema. No estás diciendo referente a la lectura, sino estás diciendo entenderle al problema. Y entenderle al problema, ¿qué significa? Determinar las incógnitas, cuáles son sus datos, cuáles son sus condiciones. Luego tenemos que hacer un plan de solución del problema. ¿Ya? Aquí dice configurar un plan, ¿no es cierto? Una vez que has hecho un plan de solución para el problema, con todo lo que aquí menciona, ¿no? Una vez que lo has realizado todo eso, entonces, que lo has pensado, que ya se ha trazado, es que hay que hacer, ejecutar el plan. Y entonces hay que meter el elemento de la solución. Ahora, una vez que uno ha ejecutado el plan y ha hallado soluciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una verificación del resultado, ¿no? Ese es más o menos un contexto general de todos los pasos que deberíamos de tomar cuando resolvemos un problema. Ahora, fíjense que los problemas que vamos a resolver son de carácter sencillo, son de carácter variado. Entonces, en ese marco nos vamos a mover primero. Ya, si me van a atender, por favor, ya son problemas, no son muy complicados al inicio. Dentro de este temario que hemos avanzado de ya esta parte de cinemática, ahora lo que hay que hacer ejercicio, obviamente, ¿no? Vamos a empezar por ejercicios de todo tipo, ¿ya? Variados. Entonces, con este ejercicio vamos a repasar el MRU y el MRUA, ¿ya? Dos cosas que tienen que ver con cinemática, ¿no? Fíjense lo que dice. Aquí dice, en cierto instante, dice un móvil dice que con velocidad constante, ¿no? Un móvil con velocidad constante. Entonces aquí fíjense la palabra velocidad constante, ya me está indicando que es un MRU, ¿no? Dice de 25 metros por segundo. Ahora, ¿por qué se ha utilizado el término velocidad? Porque como es constante y en el MRU se confunde con lo que es rapidez, entonces no va a haber mucho problema, ¿ya? Como es velocidad constante, entonces haciendo esa aclaración, ¿no? Dice una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces se pasa por un punto, dice, en la carretera a 500 metros de un punto de control, dice, ¿no? Este ha pasado, dice, por la carretera por un punto a 500 metros de un punto de control. En la carretera, obviamente, ¿no? Aquí fíjense, ya he dibujado yo. Este es el móvil que se encuentra a 500, pero dice que se encuentra a
500 metros de un punto de control. Entonces, a este le vamos a llamar punto de control, ¿ya? Entonces, este va a ser, por ejemplo, nuestras referencias, es nuestro punto de control. Entonces, él ha pasado a 500 metros, ¿ya? A ver, esto aquí vamos a colocar bien, ¿sí? Entonces, él está pasando a 500 metros, pero de este control, ¿ya? Aquí podemos anotar las 500, que ahorita vamos a colocar otras notacioncitas, ¿ya? Entonces, este es el punto de control, ¿no? Y además dice con una velocidad constante de 25 metros por segundo. Entonces, le vamos a colocar B, 25 metros por segundo, ¿no? Ese es de ese móvil que ha partido, ¿ya? Ahorita le vamos a notar qué tipo de móvil es, ¿ya? Luego dice, en ese instante, otro móvil, dice, parte del reposo, o sea, parte del reposo, es decir, que su velocidad va a ser, inicial va a ser 0, ¿no? Desde una posición 200 metros antes de pasar por el punto de control. Por eso lo he dibujado aquí. Entonces, fíjense, estaría en una posición de 200 metros, ¿no es cierto? Antes del control. Pero como está antes, entonces tiene que ser negativo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Entonces dice antes, ¿no es cierto? Parte del reposo, dice. Entonces su velocidad inicial de este es 0, obviamente, ¿no? Además que en las gráficas vamos a ver que el x sub 0, su posición inicial va a valer también 0, ¿ya? Pero para no confundir eso vamos a notar. Y dice acelera a razón de 10 metros por segundo, ¿no? Pues en principio del reposo, la velocidad inicial 0, ¿no? 200 metros negativo y acelera a razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Su aceleración entonces es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pues más o menos como que esta es nuestra gráfica hasta el momento, ¿no? Luego dice, calcular el tiempo en que alcanza el segundo móvil, o sea, se está refiriendo a este, ¿no? Al primero, dice, calcular el tiempo, sucederemos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a analizar ese primer caso, fíjense. Dice que en qué tiempo le alcanza, dice, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo así. Esta movilidad cuando ya le alcanza, este es el punto de alcance, ¿no? Cuando ya le ha alcanzado, vamos a hacer convertir, fíjense. Cuando le alcanza y este está en esa posición con esa velocidad, los dos al correr, ¿no es cierto? Entonces en este momento se van a quedar aquí. Es decir, cuando este está moviéndose y este ya ha partido, entonces su tiempo, su cronómetro ha empezado a correr, ¿no? Su cronómetro. Y cuando ya le ha alcanzado, pues quiere decir que el tiempo que ha demorado hasta aquí es un tiempo t. Pero el otro, que está, aquí es el camioncito azul en este caso, es el camioncito azul, pues va a ser lo mismo, pero como el cronómetro ha corrido en ese momento, también su tiempo es t, obviamente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el mismo tiempo, partiéndose del reposo y estando en esta posición, han llegado con el mismo tiempo, porque es tiempo de alcance, ¿no? Entonces, en esta partecita hay un tiempo de alcance, ¿ya? Entonces, aquí, ¿ya? Fíjense que aquí hay varias posiciones. Esta es una posición, ¿no? Esta es la posición menos 200 metros. Esta es la posición punto de control. Esta es la posición por donde ha pasado el primer móvil. Y este es el punto de alcance. Entonces les vamos a llamar así, fíjense. Este va a ser x3, punto x3. Este va a ser para nosotros el x2. Este tendría que ser el x0, ¿no es cierto? Pero a este le vamos a llamar x1, ¿ya? Al final le vamos a colocar si lo necesitamos, ¿ya? Más o menos entonces, en este tratamiento, fíjense, este es su bosquejo. De acuerdo más o menos al método que les he explicado, para poder resolver un problema, primero hay que tener una lectura precisa del problema. Hay que detenerse en los momentos claves, ¿no es cierto? Es como aquí, por ejemplo, para el tiempo no estamos analizando. Entonces, una vez que hemos hecho una buena lectura con comas, con puntos y comas,
y con las poblaciones que corresponden, y habiendo detectado qué características cumple, hacemos nuestro bosquejo. Este sería un bosquejo del problema, ¿no? Entonces, en este bosquejo del problema hay que intentar resolver el problema, ¿ya? Entonces, fíjense, en el caso del móvil que está yendo con velocidad constante, es decir, que está con azul, dice velocidad constante. Entonces, para este caso va a ser movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? En el caso de este otro móvil, de este otro coche que ha ido en un tiempo, fíjense que tiene aceleración. Entonces, como tiene aceleración, entonces se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, nosotros deberíamos de practicar ambos movimientos con relativa diferencia de sus fórmulas, ¿no? Ahora aquí fíjense, dentro de esta dinámica, entonces podemos calcular además lo siguiente. Podemos calcular el desplazamiento que tiene este móvil cuando está en esta posición. Podemos calcular, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos calcular, ¿ya? A este le vamos a llamar delta x1, desplazamiento 1, ¿ya? Y de aquí a aquí vamos a calcular otro desplazamiento. Ahora, obviamente, como siempre se ha dicho en matemáticas y en problemas, cuando se resuelven, este no es el único camino, por si acaso, ¿no? Puede ser el más adecuado, pero no es el único camino, ¿ya? Entonces, aquí recordaremos lo siguiente, fíjense. ¿A qué es igual delta x1? Desplazamiento. Delta x1 es posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces, el delta x1, que es el desplazamiento, desde que este móvil ha partido del reposo hasta esta distancia, ¿cuánto les separa, si vale la expresión, no? Va a ser x2, pero vale 500 metros, 500 vamos a colocar, menos el x1, pero el x1, bueno, en este caso le colocaremos así, menos 200, y entonces nuestro delta x1, que sería el desplazamiento de este punto a este punto, va a ser entonces 500 más 200. Entonces este delta x1 es 700, ¿no? Como están en unidades de metros, metros. Como yo les había dicho más antes, yo veo en el sistema internacional siempre voy a manejar. Muy poco voy a hacer para que hagan conversiones. Ya eso es ya cuando ya tengan ustedes problemas de otra índole, ¿ya? Entonces fíjense que aquí yo tengo ya el delta x1, ¿no? Ahora fíjense que aquí yo puedo calcular este delta x2 también. Entonces lo podemos hacer, fíjense. Lo podemos hacer. Entonces, ¿qué tendríamos? El delta x2 va a ser posición final menos posición inicial, ¿no? Pero si nosotros calculamos esto, el x3 no tenemos, es incógnita, ¿no? Pero tenemos el x2 que sería 500 metros, ¿no? Fíjense que hasta ahí, por ejemplo, el delta x2 yo no puedo calcular, ¿no es cierto? A ver, entonces por lo menos hasta este bosquejo y este pequeño cálculo de desplazamientos, puedo darme cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me he anticipado, como decía, parte del reposo, entonces le he colocado la velocidad inicial 0, ¿no? Entonces, fíjense que ya hemos hecho este bosquejo general. Ahora tenemos que, primero ya hemos respondido el tiempo. Este tiempo t es el mismo en que se desplaza, ¿ya? Entonces, para cada fórmula, el mismo t voy a utilizar. Luego dice, coma, la distancia a la que le alcanzó desde el punto de control, dice, ¿no? Fíjense, la distancia a la que le alcanzó desde el punto de control. ¿A qué se está refiriendo? Este es el punto de control, ¿no? Este es el punto de control. Entonces, quiere decir, dice, ¿a qué distancia le ha encontrado desde aquí hasta aquí, ¿no?
Entonces, en otras palabras, lo que nosotros estamos intentando calcular es el siguiente, ¿no? Dice, esta distancia vamos a encontrar, o ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento, fíjense, como ya tiene que venir con un punto de referencia, que es el punto de control, entonces a este le asignamos 0, ¿no es cierto? Pero tendríamos que encontrarle como delta x, el que quisiéramos encontrar, ¿ya? Para no causar mucha confusión de notación, le vamos a llamar momentáneamente d, ¿ya? D vamos a llamar. Entonces, fíjense, para calcular este d nosotros, entonces es posible que, digamos, podemos emplear, digamos, en el caso del MDU, digamos, su fórmula. ¿Por qué? Porque este está yendo con movimientos de interior uniformemente acelerado, va a llegar a este punto, pero independientemente de cómo llegue, va a llegar en un tiempo t. Entonces, ese tiempo t que está calculado aquí, vamos a calcular tiempo final menos tiempo inicial, y nos va a permitir hallar esta distancia, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar la velocidad por el tiempo, ya vamos a ver en la función. Entonces, eso también hemos hecho antes. Luego dice, además, ¿cuál es la rapidez en el momento que lo alcanzó? ¿A quién se refiere con la rapidez? Pues fíjense, aquí por si acaso, la distancia, entonces aquí le podemos colocarle d, distancia d, ¿no? Esta es la que hemos ya visto. Y luego dice la rapidez. ¿Cuál fue la rapidez en el momento que le alcanzó? ¿De quién está preguntando? Este le ha alcanzado, entonces necesitamos saber la rapidez de este, ¿no? ¿Y cuál es la rapidez en este caso? Como hemos dicho, ¿no? Esto es rapidez, velocidad, ¿no? Entonces, esta velocidad en esta parte va a ser, bueno, en este caso lo he colocado con rojito, cuando lo voy a colocar, perdón, con negrito. Vamos ahora aquí, fíjense, este va a ser nuestra velocidad final. Es decir, la velocidad final de este móvil, ¿no? Del que está con verde, ¿ya? Entonces, fíjense que en los negritos, en este, ¿no? Especialmente, aquí tengo velocidad inicial, velocidad final, ¿no? Entonces ya he detectado todos los datos posibles en este bosquejo. Ahora, ¿qué dice el método para la resolución del problema? Lo primero que hay que hacer entonces es colocar datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar los datos, ¿ya? Aquí vamos a colocar datos. Datos. Entonces, fíjense, le vamos a llamar, a este le llamaremos móvil A, ¿ya? Este va a ser nuestro móvil A, ¿ya? Y para nosotros este va a ser nuestro móvil B, ¿ya? Entonces, el móvil A, el móvil B. Entonces vamos a anotar los datos del móvil, a ver cuál nos conviene, del móvil A, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a calcular en la situación del móvil A? Fíjense, en la situación del móvil A, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular, en el caso del móvil A, este desplazamiento. Fíjense, a ver, un ratito. Bueno, esta parte primero, ¿ya? El móvil A va a recorrer desde aquí hasta aquí, ¿ya? Entonces anotaremos sus datos. Velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Velocidad final, bueno, momentáneamente nos vamos a distinguir a tiempo, ¿ya? Luego tenemos la distancia que se ha empleado desde aquí hasta aquí. ¿Qué distancia es? Ah, bueno, eso no hemos calculado. La distancia de aquí hasta aquí. La distancia de aquí hasta aquí, que le hemos llamado, bueno, en este caso, a ver, para no confundir, ¿cómo haríamos? A ver, bueno, esto no tenemos que confundir, ¿ya? Distancia le vamos a llamar distancia total recorrida por el móvil A, ¿ya? Esa distancia recorrida por el móvil A es delta x1 más delta x2, ¿no? Delta x1 más delta x2, ¿ya? A este le vamos a llamar d mayúscula, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale esa distancia? Fíjense, esa distancia vale, delta x1 vale 700, ¿no? Más
Esta delta x2 hemos hallado en efecto con esta fórmula, pero le vamos a mantener con delta x2. ¿Ya? Al final lo vamos a cambiar. Entonces, esa distancia de, entonces aquí vamos a anotar, distancia de 700 más delta x2. ¿Estamos? Ya tenemos distancia, velocidad, distancia. ¿Qué más tenemos? Tenemos tiempo t, que es incógnita. Y tenemos, ¿qué más tenemos? A ver, aceleración, ¿no? Aceleración. Entonces nuestra aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no ve? Entonces ustedes fíjense, alguien puede decir, yo voy a anotar la velocidad final. En efecto, podemos anotar la velocidad final, pero como estamos calculando el tiempo y tenemos velocidad inicial, tenemos este desplazamiento total que es este, y necesitamos el tiempo y tenemos la aceleración. Con estos 4 datos vamos a poder resolver, ¿no? Porque el x3, si alguien piensa en la velocidad final, no tenemos la velocidad final. Tenemos que hacer con otro tratamiento, ¿ya? Y eso vamos a seguramente saber cuando podemos calcular en el caso del móvil, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso del móvil B, ¿no? En el caso del móvil B, tendríamos, ¿no? En el caso del móvil E, si ustedes se fijan, es MU, ¿no? Entonces su velocidad, que es constante, es 25 metros por segundo, ¿no? Y tenemos su tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo y tenemos su desplazamiento, ¿no? De aquí a aquí. ¿Cuál es el desplazamiento? Eso es delta x2, ¿no? El tiempo, ahorita claro, no lo tenemos, pero lo vamos a calcular aquí. Y luego tenemos el desplazamiento, ¿no? Delta x2, que va a ser x3 menos 500, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ese va a ser. O lo podemos mantener, si no, con delta x2, digamos, como valor simplemente, fíjense. Delta x2, ¿ya? Como valor. Vamos a ver luego si reemplazamos. Entonces nos vamos a la primera parte, ¿no? Inciso A le pondremos, ¿ya? Vamos a calcular el tiempo, ¿ya? En este caso. Calculemos el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el tiempo? Tenemos una formulita que tenemos expresada para este caso. Fíjense, tengo velocidad inicial, tiempo, aceleración y distancia. Entonces les hago recuerdo. Entonces dice así. Distancia está así. La formulita se les voy a escribir. Es distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Esta distancia en nuestra formulita, esa es la formulita general, ¿no ve? ¿Recuerdan, no? Entonces, esta es la formulita, ¿no? ¿Ya? Pero esa distancia para nosotros la hemos llamado D mayúscula, ¿no? Entonces, en este caso va a ser D mayúscula, ¿ya? ¿Y quién sería la posición inicial? ¿No? ¿Quién sería? Al partir de este móvil de aquí, que sería nuestro x1 a partir del reposo. Entonces, como ha partido del reposo, ha partido de un tiempo de origen. Entonces, este caso se vuelve 0, ¿no es cierto? Porque a partir de esa posición. No es este punto de control, por si acaso, ¿ya? El punto de control simplemente es un punto de referencia. Como está a menos 200, entonces tenemos que tomar en cuenta que este es el x0 inicial, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestro caso, como ha partido del reposo, está partiendo de un punto muerto. Pues vale 0, ¿ya? La velocidad inicial, como se puede ver, es 0 también, ¿no? 0 por t es 0. Y luego, ¿qué nos sobraría? Aceleración, que sería 10 sobre 2, y por tiempo al cuadrado, dice, ¿no? Por tiempo al cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos, si nosotros... A ver, ahí atiéndanme. Parece que hay un problema de visión, digamos, del problema en cuanto a este D, ¿no? Ese D que estoy manejando, por si acaso,
No es que, digamos, aquí cuando el x sub 0 valía 0, y aquí en esta parte hacíamos coincidir al x sub 0, en realidad alguien podría pensar que deberíamos de colocar menos 200, ¿no es cierto? ¿Por qué aquí en este problema he aseverado que el x sub 0 vale 0? Porque de antemano ya hemos calculado este d ya hemos calculado, haciendo justamente esta diferencia, ¿no? x3 menos 500. Es decir, ya está inmerso, acá, ¿no? El x1, ya está inmerso el x2 menos ya está inmerso el valor menos 200. Al hacer el cálculo correspondiente, obviamente nos ha dado 700 metros. Y justamente manejando ahora el desplazamiento o la distancia total, ya intervino como valor menos 200. Entonces, ahora, esta distancia d, que es toda esta parte, ¿no? Desde aquí hasta aquí, pues ya tiene una posición final menos una posición inicial, pero inmerso dentro de acá, ¿no? Entonces, por eso es que cuando aquí en este tratamiento hemos dicho, entonces, tomado en cuenta eso, ya se le puede considerar 0. Por eso hemos colocado 0, ¿ya? Cuidado que hay confusión con esta parte. Dividimos, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es 5t cuadrado, ¿no? Entonces, esta es una relación que hemos encontrado en esta primera parte, ¿no? Ahora, fíjense cómo la anotamos, a ver si. Esta es una primera relación que hemos hallado, ¿no? Ahora, una vez que hemos hallado, no tengo ni d, ni siquiera el t, porque eso estoy intentando averiguar, ¿no? Entonces, fíjense, ahora voy a emplear para el móvil b. Para el móvil b, en el caso del móvil b me voy a apoyar, ¿qué ocurre? Voy a emplear la formulita, esta formulita, ¿sí? X es igual a x sub 0 más b por t. Esta voy a emplear, ¿ya? Porque es movimientos de clima uniforme. Pero en este caso, si este punto de partida ha partido en este caso, y el desplazamiento es x menos x sub 0, o si quieren en otra anotación, así le podemos anotar, fíjense. Así. Entonces, este es su desplazamiento, ¿no? Entonces, este desplazamiento, en el caso de la comparación de nuestro bosquejo, sería el delta x2. Este sería el delta x2, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que además el delta x2 es v por t, ¿no? Velocidad por el mismo tiempo. Este es el tiempo y la velocidad que era constante, ¿no? Su desplazamiento es este, ¿no? Entonces, además, aquí vamos a decir, ¿no? Además, ¿sí? Además, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que delta x2 es igual a velocidad por tiempo. ¿De dónde viene esto? Del móvil b. El delta x2, fíjense, el delta x2, bueno, a ver, copiaremos, ahí nos vamos a dar cuenta, delta x2 igual a velocidad, pero la velocidad vale 25 metros por segundo. 25 por t, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está? Tenemos que lograr enlazar esta relación con esta, ¿no? Pero fíjense, bueno, esta no era nuestra relación apropiada, ¿no? Porque este d ahora para nosotros es 700 más delta x2. Lo vamos a reemplazar, ¿ya? Bueno, ese datito nos faltaba. 700 más delta x2 es igual a 5t cuadrado, ¿no? No era esta, ¿no? Porque aquella hemos encontrado en términos de delta x2. Entonces, aquí teniendo, este es el de la distancia total, y luego reemplazamos la distancia total con 7 más delta x2, aquí los reemplazamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que aquí el delta x2 vale 25t, lo puedo reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, bueno, aquí. Entonces, esta es, ¿no? Estoy equivocando, perdón, sí, esta es nuestra relación. Entonces, esta la podemos llamar 1
2. Ahora lo que podemos hacer es reemplazar 2 en 1. Vamos a empezar. Decimos reemplazando 2 en 1, ¿no? Reemplazo. Entonces, ahí está, 2 en 1. Tengo aquí 700 más delta x2, pero delta x2 vale 25t. 25t, ¿vale, no? Y eso es igual a 5t cuadrado, ¿ya? Entonces, es reemplazado en la 2, ¿no? Entonces, hago un despeje. Bueno, aquí a ver, le calcularemos. 5t cuadrado menos 25t. Pasamos a restar, ¿no? Menos 700. Esto es igual a 0. Y entonces de aquí empleamos la formulita para ecuaciones cuadráticas, ¿no? T es igual a menos b, sería en este caso 20. Más menos la raíz cuadrada de menos 25 al cuadrado. Luego viene b cuadrado menos 4 veces a, que hoy sería 5, por c, que sería menos 700. Y todo está dividido entre 2 por 5, ¿no? Entonces de aquí t tenemos que es igual, que tiene un valor. Entonces, a ver, fíjense, vamos a completar este ejercicio. Entonces, bueno, hace rato nos hemos quedado aquí. Entonces, bueno, ya he hecho el cálculo. Aplicamos la formulita. Entonces, como tiene doble signo, entonces he obtenido dos valores, fíjense, 14,6 y para t, ¿no? Y para t 9,6. Obviamente, como tratándose de tiempo, no hay tiempos negativos, ¿no? Entonces, el que tomamos en cuenta es este, obviamente, ¿no? Entonces, esa sería nuestra respuesta al inciso C. Entonces, podríamos incluso colocar, ¿no? Mi respuesta. Ahí, por si acaso, si alguien no la ha seguido, nos habíamos quedado más antes en la fórmula que está acá, T. Entonces, obviamente se ha hecho el cálculo respectivo y eso nos ha dado menos 25 al cuadrado, ¿no? Haciendo menos por menos más. Todo ese pequeño cálculo, ¿no? Y sacando su raíz cuadrada, obviamente nos ha dado 120,93. Y haciendo el cálculo con más y luego con menos, nos ha dado los resultados, ¿ya? Mira por ahí a ver si te... Le alcanza en 14,6 segundos, ¿no? Esa es nuestra respuesta, ¿no? Ya, eso es en el caso del primer planteamiento, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer también, por si acaso, es esos planteamientos, aquí lo vamos a colocar así, ¿ya? Inciso A, y bueno, aquí luego dice la distancia, ¿no? Inciso B, y luego las rapidez, inciso C, vamos a explicarlo, ¿ya? Entonces vamos a hacer, aquel, en todo caso, este sería nuestro inciso A, ¿ya? Entonces aquí le ponemos inciso A, y nuestro inciso B dice la distancia a la que le alcanzó, dice, ¿no? Entonces, fíjense en nuestra grafiquita, si pueden observar, esta distancia D es desde 0 hasta x3. Pero esa distancia, fíjense, para poder calcular nosotros esa distancia, como que tendríamos eso, ¿no? Digamos, en nuestro estudio que hemos hecho, este era el punto inicial de partida, aquí era un punto intermedio y había aquí un x final, ¿no ve? Entonces, la distancia final, es decir, xf menos x sub 0 es delta x, ¿no? ¿Quién es el delta x? Es este. ¿A ver? Entonces aquí fíjense, tengo el delta x2, x final y este, que en este caso valdría 0, es el posición inicial, ¿no? Entonces nos vamos a ir a este cálculo, ¿ya? Pero esta distancia recorrida de este móvil de aquí a aquí, entonces, como es m de u, va a ser sencillo, ¿no? Porque si esta es su distancia, y este es su tiempo, y esta es su velocidad, entonces va a ser distancia igual a la velocidad por tiempo, ¿no ven? Entonces eso vamos a hacer, ¿ya? Entonces, más o menos esa idea. Entonces, tendríamos en todo caso. Si hiciéramos por, así, ¿no? Delta x2, que sería la distancia desplazada, sería velocidad por tiempo, ¿no? Porque es m de u. Esa sería la distancia, ¿no? ¿Qué tenemos para estos datos? Fíjense, para este caso, ¿no?
Para este caso en específico tenemos los siguientes datos. No perderemos de vista eso, fíjense. Para el inciso B tendríamos los siguientes datos, ¿no? Tendríamos la velocidad que sería, bueno, la velocidad que sería 25 metros, ¿no? Luego tendríamos el tiempo, pero ese tiempo que ha sido de alcance, también sirve para el MDU, porque es el mismo T, y ese es 14,6 segundos, ¿no? Ese es su tiempo. Entonces, ahora nosotros queremos hallar este X3, pero nosotros vamos a emplear la distancia empleada, ¿no? Vamos a emplear, ¿ya? Este delta X2 que está aquí sería X3 menos X2, ¿no? Entonces, X3 menos X2, así sería, ¿no? Pero en realidad, si se dan cuenta, fíjense, esto ya hemos calculado, ¿no? El delta X2 era X3 menos 500, porque el X2 valía 500, ¿no? Pero de todas maneras lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces, además la fórmula que vamos a emplear, la que estábamos diciendo, delta X2 es igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula estamos empleando, ¿ya? Si nosotros empezamos, fíjense, entonces el delta X2, digamos, a ver, le anotaríamos, ¿no? Dice, bueno, en este caso, por si acaso, es la distancia, ¿no? La distancia a la que le alcanza desde el punto de control, ¿no? Es X3 en este caso, ¿no? Entonces, en nuestros datitos, el X3 es el que vamos a investigar. ¿Ya? Ese X3 vamos a hallar. ¿Cómo vamos a hallar? A través de esta formulita. Entonces tengo delta X2, pero delta X2, como les he dicho, es X final menos X inicial, ¿no? Vamos a reiterar, ¿ya? Y luego dice que esto es igual a velocidad, pero velocidad es 25 por el tiempo, pero el tiempo es 14,6 segundos, ¿no? 14,6 segundos. Y luego aquí tengo X3, que es mi interrogante, entonces X3. Reemplazo, el X2 vale 500. Y esto es igual 25 por 14. Eso ya he sacado hace ratito. Es 365, ¿ya? Entonces de aquí hago un despeje. Entonces esto va a ser 365 más 500, ¿no? Y ahí, aquí vamos a acabar. Entonces X3 vale. X3 vale 865, ¿no? Es decir, que a 865 metros le alcanza, ¿no? Respuesta. Le alcanza 865, 56 está. desde el punto de control, ¿no? ¿Ya? Sí, tienes razón, compañero, porque se ha sido un lapsus, ¿no? Este es, bueno, 865 es, por si acaso. Yo me estaba seguramente pensando en otra cosa, ¿no? 865, por favor, hasta ahorita me estoy siguiendo porque no sé cómo me he imaginado eso. Disculpas, por favor, chicos. Seguiremos. Bueno, eso acaba, creo. Entonces, en realidad, ese X3, fíjense aquí, ese X3 en realidad era desde el punto de origen, ¿no? Ese era este D que le hemos llamado con azul, ¿no? En realidad era el X3, ¿no? Porque si este es este menos punto inicial, va a dar X3, que es el mismo D, por si acaso, ¿ya? Ese es en cuanto al inciso B. Ahora nos seguimos ahora al inciso C. En el inciso de C dice la rapidez con que le alcanzó, con que le alcanza el segundo móvil al primero. En este caso diríamos la rapidez, según nuestra gráfica le hemos colocado B sub F. Es la que debemos hallar, ¿no? Ya. Entonces anotaremos sus datitos para eso. Entonces fíjense que para eso sus datos serían así. Observen, a ver aquí, fíjense, aquí. Queremos hallar el B sub F, que es la velocidad con que le alcanza. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Y más aún todavía tenemos esa distancia, ¿no? Pero nosotros vamos a emplear, fíjense, a ver, vamos a ver si esa situación más nos permite efectuar esa distancia, ¿ya?
Voy a anotar V sub 0, aceleración, tiempo y velocidad final. Entonces, allá dice datos. Pues nuestros datitos son así, ¿sí? Datos. Para este caso del inciso. Sí, ¿no? Tenemos el B inicial vale 0. El B inicial vale 0. Luego tenemos el B final, que no tenemos justamente lo que queremos averiguar. Luego tenemos la aceleración. La aceleración, a ver un ratito, allá estamos, es 10 metros. 10 metros por segundo al cuadrado. Y luego tenemos el tiempo, que en este caso ya hemos calculado, era 14,6 segundos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos emplear aquí? A ver, tenemos una formulita en base a estos dos, ¿no? Entonces me parece que es esta, ¿ves? Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿correcto, no? Entonces eso vamos a emplear. Entonces, hacemos el reemplazo. Velocidad inicial, en este caso vale 0, ¿no? Este vale 0. Entonces tendríamos aceleración, 10 metros, bueno, 10 metros, ¿no? Por tiempo, entonces serían 14,6, ¿no? Bueno, y este sería 146 metros por segundo. Entonces, esa sería su velocidad final, ¿no? Olvidemos respuesta. El móvil tiene una rapidez de 146 metros por segundo, ¿no? Bastante rápido, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la velocidad, ¿no? Más aún todavía lo que podemos hacer es hallar lo siguiente. A ver, lo que podemos intentar es hallar la velocidad en cuanto a la derivada, ¿no? A ver, vamos a ver. Allá está, fíjense. Ya, a ver, ahí atiendan, en esa parte del video que está especificando, propiamente no se ha... Estamos hablando de la derivada, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacer? Fíjense, ya, ahí fíjense, a esta formulita les quería señalar, fíjense, esta formulita, ¿no? Este D que está aquí, en realidad es este X, ¿ve? Si es X, este D, 10 medios T cuadrado, en realidad sería 5T cuadrado, pero sería el X, ¿no es cierto? Entonces, voy a anotar esa fórmula, pero en realidad haciendo del valor de X, ¿no? Entonces, ese D, en realidad sería, aquí. Ese D que hemos hallado, decía 5T cuadrado, ¿no ve? ¿Estamos? Entonces, decía yo en el video que podemos hallar de otra manera, el último valor que me ha dado es de 146,7, creo que. Ya, ese, en el último inciso. Entonces, ¿cómo podemos hallar? Decía por derivadas. Esto tengo en ese resultado que les mencionaba, ¿no? Más antes. Pero este estaba haciendo de X, ¿no? Ese D está haciendo del X. Entonces, esto es más o menos como dice 5T cuadrado, dice nosotros. ¿Ve? Si ustedes derivan esto, derivan X, pues van a hacerlo así, ¿no? Voy a hallar la derivada de esta función respecto de T. Derivada de 5T cuadrado. 10T. 10T, ¿no? Entonces, perdón, ya está escriturita. Ahí está su derivada, ¿no? Pero cuando esta es la posición, ¿no? Porque ese D que estamos manejando, estamos hablando de distancia, estamos hablando de posiciones. Entonces, esta es la función posición. Entonces, cuando derivamos la función posición, nos da la velocidad, ¿no? Ahora, en este caso, cuando hemos hallado este tiempo, que aquí, ¿dónde está? Aquí está este tiempo, ¿no? Que igual a 14,6, justamente era en esta posición, ¿no? En
En esta posición era. Ese tiempo, en t igual a 14,6, ahí está el móvil. Es decir, nosotros si queremos calcular la velocidad final, tendremos que reemplazar aquí 10 por 14,6, ¿no? 14,6. Es decir, nosotros, para hallar esta velocidad final en ese tiempo, en 14,6, simplemente reemplazamos en esta formulita, ¿no? T igual a 14,6, como hemos hallado, y 14,6 por, 10 por 14,6 nos da 146, ¿no? Y como hemos especificado, decía metros por segundo. Este, por ejemplo, es hallando la derivada, ¿no? Obviamente que en este carácter de movimientos de uniforme y movimiento de uniformemente acelerado, nos permite hacer los cálculos de la manera clásica, si la expresión de la que hemos hallado, ¿no? Pues fíjense, les voy a mostrar ese resultado que hemos hallado. Ahí está, ¿no? Y obviamente, fíjense, entonces coincide con ese valor, ¿no? 146 metros, como decía ahí, ¿no? Pero en esa parte, fíjense, lo que se ha empleado es esta fórmula, ¿no? Obviamente que esta formulita, si ustedes la derivan, perdón, en este caso, a ver, no tanto esta fórmula, ¿no? La función posición hemos derivado, nos ha dado 10 por t, ¿no? Entonces, y aquí, fíjense, hemos hallado esa velocidad final, que aquí está, ¿no? Aquí está. Hemos dado 10 por 14,6 porque el b sub 0 era 0 y era aceleración por tiempo, ¿no? El 10 venía de la aceleración. Obviamente, y nos va a dar obviamente el mismo resultado, ¿no? Como aquí se ha hallado completamente.